Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, el verso 16 al 21. Con la ayuda del Señor Jesucristo, quiero tratar el tema esta hora, una buena conciencia hacia Dios. Dice la palabra del Señor, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, ojo con esto, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo ¿qué? Que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a hablar de una buena conciencia hacia Dios. Ubíquese, tenga la bondad. Una buena conciencia hacia Dios. La conciencia sirve de testigo a todos los hombres convertidos y no convertidos. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 20, el verso 17, nos dice la gloriosa y eterna palabra del Señor. Proverbios capítulo 20, el verso 27, dice: la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así que la conciencia sirve de testigo a todos los hombres convertidos y no convertidos. A través de la conciencia, Dios trata con el hombre y el hombre con Dios. Por eso habla de lámpara. Por eso dice: la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Usted puede creer que puede engañar a todos, pero usted no puede engañar a Dios y no se puede engañar a sí mismo. Por eso el Señor ha dado una conciencia, y esa es la lámpara del hombre, su conciencia. En San Lucas capítulo 12, el verso 57, hallamos en la escritura lo siguiente, donde el Señor dice: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando nosotros vamos a hablar de alguien, usted primero se tiene que mirar a sí mismo. Y puede que lo que usted esté criticando de alguien, lo suyo sea peor. Porque a veces creemos que es más fácil, mire, usted pone el dedo así. Esto es muy fácil, pero hay 3 deditos que hablan señalándolo a usted, ¿cierto? Usted señala así,
al otro, cómo se equivocó el otro, cómo falló el otro. Pero hay 3 deditos que le están diciendo, mire su conciencia. Mírese a sí mismo antes que hable de otro. Es que los hijos de fulano, mire, ¿y cómo están los suyos? Es que mire el otro cómo están dando y usted cómo va. Antes de hablar de alguien, mírese a sí mismo. Y eso habla la conciencia, porque la conciencia sí nos dice realmente cómo estamos. Pregúntele a su conciencia cómo está su conducta. Porque tristemente, hermano, hay gente que vive por el ojo. ¿Cómo así? Porque delante del pastor hay una muy buena conducta. Y recuerdo nuestro hermano Álvaro Torres, estando en una congregación de la costa. Él sin avisar llegó a la casa de unos hermanos. Y resulta que cuando fue a tocar estaban en un alegato impresionante. Y eso se decían de que se iba a morir el uno y de que se iba a morir el otro, que le iba a caer un rayo, que le iba a caer el techo de la casa, una cantidad de cosas. Y ya cuando el hermano vio que ya se habían dicho tantas cosas, tocó la puerta. Y de pronto el hermano le dice, hermano Álvaro, si usted me hubiera dicho que estaba ahí, no hubiera peleado así con mi esposa. El hermano los miró y les dijo, hermano, antes que yo llegara ya el Señor estaba y no respetaron la presencia de Él. Porque el pastor está y no está, pero Dios siempre, los ojos de Él están en todo lugar. Y usted del Señor no se puede esconder. Yo puedo escribir mensajes de WhatsApp y mandar mensajes por ahí a otra persona que no sea mi esposa, y puedo borrar esos mensajes, los puedo borrar. Pero antes que usted borrara, ya Dios había leído eso y ya había visto con qué intenciones usted escribió lo que escribió. ¿Qué conciencia tienes delante de Dios tratando de ocultarte delante de los hombres? ¿Quién podrá ocultarse delante de Dios? Por eso Él nos ha dado una conciencia. ¿Se acuerdan de aquella mujer acusada de adulterio? Y que todos estaban ya, esos hombres, con la piedra en la mano, porque es que hay que apedrearla porque ha pecado en adulterio. Y el Señor apeló a las conciencias de ellos. ¿Y cómo tocó la conciencia de ellos? Diciéndole, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y el Señor no los estaba mirando. La Biblia dice que Él estaba escribiendo en tierra y no los había mirado. Y los que iban a lanzar la piedra empezaron a dejarla caer en el suelo, porque sus conciencias, dice San Juan capítulo 8, el verso 9, les decía que eran pecadores. ¿Cuántas veces nosotros lanzamos? Porque queremos lanzar esa piedra, hermano, a los que se equivocan. Vea, y eso que es servidor, y eso que es predicador, y eso que es músico, y eso que es una cosa y la otra. Pero nosotros lanzando la piedra. ¿Y qué te dice la conciencia a ti? ¿Qué te dice tu conciencia? En Romanos capítulo 2, el verso 5, dice la palabra del Señor: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Mire, corazón no arrepentido. Son dos cosas en las cuales usted tiene problemas con Dios. Uno, la dureza de corazón. Hay gente que sabe las cosas con Dios, pero en vez de poner el corazón blandito, lo endurece.
Y Dios les habla y les da una oportunidad y les da otra oportunidad y les da muchas oportunidades, pero siguen endureciendo el corazón. ¿Pero qué pasa? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno ¿cómo? Conforme a sus obras. Si usted tuvo una conciencia limpia hacia Dios, va a tener vida eterna. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es para los que tienen una conciencia limpia hacia Dios. Pero los que no, los que endurecieron su corazón, los que no se arrepintieron delante de Dios, mire lo que les espera. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Usted sabe muy bien lo que le sucedió a Judas Iscariote. Judas Iscariote, por unas míseras monedas entregó a Jesús y lo entregó con un beso. Por eso se habla del beso de Judas. El beso de Judas, traicionero. Él entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Hay gente, hermano, que cambia a Jesús por bienes de la tierra. Hay gente que cambia a Jesús por cualquier bagatela de este mundo. Hermano, nada de este mundo es comparable a tener a Jesús. Y Judas, hermano, su conciencia empezó a dictarle a él que había hecho algo terrible. Y no se aguantó, hermano, y la conciencia lo acusó tanto que tuvo que ir a suicidarse. Porque no vio otra solución. Su conciencia estaba cargada. La palabra del Señor nos invita a que tengamos una conciencia limpia delante del Señor. Pero lo que le sucedió a Judas Iscariotes nos indica que las cosas mal hechas tienen sus trágicas consecuencias. Hermano, a veces para hacer el mal hay gente que está ahí y dice, hágale, eso no es problema, ahí no está el pastor, hágale, no le preste atención, no hágale. Y ahí están estimulándote al pecado. Pero a la hora de levantarte, ¿cómo vas a hacer? Hermano, son muy poquitos los que después de haber caído se levantan. Poquitos. Y los que lo han hecho, hermanos, puro milagro de Dios. Puro milagro de Dios. Pero créame que no todos los que caen otra vez en el lodo se vuelven a levantar. Porque sus conciencias les dicen, no, yo ya no merezco nada. Yo ya no tengo oportunidad. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 9, el verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo, así tiene que hablar el cristiano. Hermano, nosotros somos muy buenos para charlar. No mentiras, no mentiras, estaba charlando. No, diga verdad en Cristo. Que en una de esas, hermano, una bromita de esas, hermano, le puede salir carito. No, es que era una mentirita, y si en ese momento le da un derrame a usted, ¿qué? No le da tiempo de nada, y por una mentira, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Por esas charlas, hermano, hay que tenerle cuidado.
Y yo a los jóvenes con mucho cariño les digo, hermano, no charlen así. Que a veces tienen charlas muy pesadas, diciéndose mentiras entre ellos. Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento. ¿Y qué dice? Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que, cómo está tu conciencia delante de Dios? ¿Sí está limpia delante de Dios? Romanos capítulo 14, el verso 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien. No sea pues vituperado vuestro bien. En el verso 22 dice, ¿tienes tu fe? Mire la pregunta, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Ojo con ese texto. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ay, bendito Dios. Hermano, ¿usted qué está aprobando para su vida? Porque hay cosas que aprobamos que a usted, para usted, no, eso no le parece problema. No, esto no tiene problema. Pero bienaventurado el que no se condena por lo que aprueba. ¿Qué estás aprobando para tu vida? Cuando tú estás viendo tu celular, viendo una imagen que no le corresponde a un hijo de Dios, créeme que aunque no haya nadie ahí, hay unos ojos santos que están contigo mirando lo que estás viendo en tu celular. O en cualquier programa de televisión, o en cualquier mujer que vaya por ahí en la calle y los ojos se le van. Pero ahí está, los ojos de Dios. Hay cosas que nuestros ojos no deben mirar, no apruebes eso, entonces no mires. Hay cosas que no debemos hablar. Y hay hermanos que como que para sentirse más aliviaditos dicen, hermano, que me perdone el Señor por lo que voy a decir. Entonces no lo diga. Si sabe que va a fallar, ¿para qué dice eso? Bueno, pero que me perdone el Señor, Él ya sabe. Nosotros no hemos sido llamados a ser murmuradores ni chismosos. Hermano, si a usted no le consta algo, mejor no lo diga. Pero si usted vio, ya eso es otra cosa. Pero es que a mí me dijeron, no me consta, pero me dijeron. Que me perdone el Señor por lo que voy a decir. Entonces, ¿para qué lo dice? Si no te consta y no sabes si es verdad, mejor no lo digas. Pero si has visto, fuiste testigo de algo que es pecado, no lo puedes callar. Porque la palabra del Señor dice, hablando de ese testigo que vio algo, que si no dice, se hace cómplice del que pecó. No, hermano, yo vi algo muy maluco, pero no lo digo porque después me dicen que soy chismoso. No va a ser chismoso, va a pecar igual que el otro porque vio y cayó. Eso es un pecado oculto. Eso no es chisme porque usted lo vio. Nosotros tenemos que ser serios en las cosas de Dios. En Hebreos capítulo 10, el verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. No tendrían ya conciencia de pecado. Y en el verso 14 del capítulo 9 de la carta a los Hebreos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, nuestras conciencias tienen que ser limpias por la sangre de Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nuestra sangre no está, o cuando nuestra conciencia no está limpia, hay una situación que sucede, y es que se cauteriza la conciencia. Es algo similar como cuando usted deja de utilizar una herramienta. ¿Qué le pasa a un machete que usted no utiliza? Se oxida, ¿cierto? Por falta de uso se oxida. Y permítame decirle, la conciencia de muchos cristianos está oxidada. Porque hay hermanos que hacen el pecado. Están teniendo una vida doble. Están fingiendo su fe. Están viviendo una vida hipócrita delante de Dios. Pero ellos dicen, es que a mí la conciencia no me dice nada. A esos que la conciencia no les dice nada, ¿sabe por qué? Porque su conciencia está cauterizada, está oxidada. Ya no sienten temor de Dios. La sangre de Jesús no les ha limpiado su conciencia. Nosotros tenemos que guardarnos para Dios. Nosotros tenemos que vivir una vida delante de Dios. Nosotros vivimos es para Dios. Mire, hermano, nosotros no vivimos una vida religiosa. Nosotros no vivimos para un culto. Hay hermanos que dicen, Dios les bendiga, hermano, se acabó el culto. No, señor, el culto no se acaba. El creyente vive en constante culto. Siempre, el creyente va, siempre está haciéndole el culto al Señor. En primera carta a los Corintios, el capítulo 10, nos dice la palabra del Señor en el verso 27 y 28. Si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que se ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Hermano, que esta es una comidita y una primera comunión. ¿Cómo se la va a comer usted si su conciencia le dice que eso ya fue sacrificado a los ídolos? Yo recuerdo que una hermana, que fui pastor de ella, me decía, hermano, es que la hija mía, ella sabe que yo cocino muy bueno, y entonces el hijo lo van a bautizar hoy, el bebé. Entonces me invitaron, hermano, y es que cómo hacerle el desprecio al nietecito, hermano, es que es el nieto. Entonces, pues yo no me voy a comer esa comida, pero yo se la voy a preparar. Y yo le dije, hermana, pues eso es lo mismo. Yo no le veo la diferencia de lo uno a lo otro. Usted está participando. Hermano, y créame, que cuando esta hermana comprendió, ay, hermano, ¿verdad? No, y la conciencia de uno no le da, hermano, para eso. Yo, bueno, póngale cuidado a eso. Y llamó a la hija y le dijo, mi hija, yo no puedo hacerle ninguna comida a usted. Eso delante de Dios, mi conciencia no me da para hacer eso. Hermano, y se enojaron con la hermana, la hija y el yerno, que porque no la dejaron, no la dejaron, no, la conciencia de la hermana dijo que no. Hermano, y a los 8 días fueron a la dominical, que para hacerme el reclamo. Y el yerno de la hermana, hermano,
estaba mirándome, hermano, que donde los ojos de ese hombre fueran balas. Estaba enojadísimo, hermano. Y yo sentía una atmósfera pesada. Hermano, y Dios es tan bello, hermano, que Dios trató en esa escuela dominical con la hija de la hermana. Y ese fue el principio de la obra del Señor en esta pareja que estaban, imagínense, ellos convivían. Y Dios fue tan bueno en esta familia, hermano, que Dios le dio a la hermana, por ese testimonio, le dio el privilegio de ver a su hija cómo se casó con su yerno, ahora sí, un hogar conformado como lo manda el Señor. Y hermano, ese hogar fue para Cristo y hoy es una familia preciosa que le sirven al Señor Jesucristo, porque cuando tú tienes una conciencia limpia hacia Dios, aunque tu familia se venga en contra, Dios te va a respaldar, porque tú tienes una conciencia buena hacia Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Tito capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a Tito. El capítulo 1, el verso 15 y 16 dice: todas las cosas son puras, ¿para quién? ¿Para quiénes son puras? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, es decir, que tienen una conciencia corrompida, para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. Hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Están corrompidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Están corrompidos. Por eso hay un adagio por ahí en la calle que dice: el ladrón juzga por su condición. El que es adúltero, aunque su esposa sea una mujer de Dios, también diga: seguro que usted también tiene por ahí el suyo. Pero es porque él tiene una conciencia corrompida y es un incrédulo. Por eso es que hay gente que habla tan despiadadamente. Hermano, que el Señor nos permita tener una conciencia limpia, porque todas las cosas son puras para los puros. Hermano, ahí con los que te relacionas, a veces hablan en doble sentido, chistes verdes, y aunque usted no los esté contando, pero se ríe de ellos, ahí su conciencia se está ensuciando. Eso no es para nosotros. Hermano, yo sé que hay más de un testimonio dentro de la familia, dentro de los compañeros de trabajo, que dicen: esto que vamos a hablar no lo hablemos delante de fulano, porque él es un hijo de Dios, porque aquel que tiene una buena conciencia hacia Dios, Dios le da ese respaldo delante de los demás. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, nosotros tenemos que saber que delante de Dios no hay nada oculto, nada. Y tristemente tenemos personas, hermano, que están sirviendo en pecado hoy. Y su conciencia no les dice nada, porque tienen una conciencia corrompida. Oh, pero que el Señor nos libre de una situación así. Qué bueno tener una conciencia limpia delante del Señor. Hermano, hay mucha gente que tiene fuerza para señalar a otros, pero su conciencia hace rato, hermano, que está cauterizada. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestros propios errores. Y en este momento
Yo quiero decirle que hay una sangre dispuesta. Y es la sangre del cordero que fue inmolado. Y esa sangre está dispuesta para limpiar la conciencia de alguien que se ha corrompido, que se ha ensuciado por las cosas de esta vida. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Y aquí está la sangre de Jesús para limpiar nuestras conciencias y tener una buena conciencia hacia Dios. La sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Hermano, cuando hay una conciencia limpia nunca está mirando a los demás. Una conciencia limpia no está criticando a los demás. Una conciencia limpia siempre se mira a sí mismo. Y cuando se mira a sí mismo, Señor, ahí estoy muy necesitado. Es que yo te necesito. Y yo siento que en esta hora alguien aquí quiere poner su conciencia en ese borbollón de la sangre de Jesucristo para limpiar su conciencia. Alabanzas al nombre de Jesús.